Muy buenos días, lifters. Hoy es lunes, hoy vamos con un tema que es muy interesante y es que me han llegado varias preguntas hablando acerca del volumen de entrenamiento, más en concreto acerca del volumen mínimo efectivo, porque es cierto que es un término que suelo dejar caer en algunos episodios y hay personas que, bueno, que no están todavía muy familiarizadas con todo esto y entonces surgen las típicas dudas de, a ver, pero esto del volumen mínimo efectivo, ¿qué es? ¿A qué te refieres? O sea, a las series que hacemos en total para un grupo muscular, a todas las repeticiones, a las repeticiones por el peso que utilizamos. Bueno, hoy voy a hablar acerca de esto y os voy a contar cómo trabajo yo con respecto al volumen mínimo efectivo y por qué al final calcular el mismo pues resulta sencillo y complicado a la vez. Sencillo porque una vez lo tenemos por la mano es bastante fácil de aplicar y complicado porque cuando estamos empezando a entrenar y somos muy novatos pues nos va a requerir de cierta práctica y de cierta experiencia. Pero bueno, como digo, vamos a hablar un poco acerca de todo esto. Ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com y cualquier cosa, pues nada, para lo que sea, ahí. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. A ver, el tema del volumen mínimo efectivo. Lo primero, os voy a hablar de cómo trabajo yo porque yo creo que al final, con el ejemplo de uno, se entiende todo bastante mejor. Yo trabajo con el volumen como número de series efectivas que hacemos por sesión. O sea, cuando hablamos de volumen mínimo efectivo, pues estoy hablando de ese número de series que realizo para cada grupo muscular en una sesión en concreto y que con ese volumen mínimo, bueno, pues voy a llegar a dar un estímulo suficiente para crecer, que ese es el objetivo, ¿no? Ganar masa muscular. Entonces, entendiendo este concepto, lo que no podemos hacer es ir a una sesión de entrenamiento y decir, venga, pues yo voy a entrenar la espalda y voy a hacer 5 series. Bueno, pues 5 series quizás para una persona sea suficiente para dar ese estímulo efectivo y para otra persona se puede quedar muy alejado, ¿no? Quizás necesita 8 o 10. Entonces, bueno, para saber esto, lo primero que tenemos que hacer es ir tanteando un poco. Cuando empezamos, lo bueno que tiene esto es que como no tenemos una experiencia previa o no tenemos un estímulo anterior, vamos a crecer con cualquier cosa. De hecho, si hacemos solamente 2 series por grupo muscular, vamos a crecer menos de lo que lo vamos a hacer si optimizamos un poco mejor todo, pero aún así va a haber un crecimiento y va a haber una mejora. Ahora bien, cuando llevamos cierto tiempo ya entrenando, pues hay que optimizar un poco todo y por lo tanto yo siempre recomiendo hacer un volumen mínimo efectivo. Y a partir de aquí, de que siempre suelto esto de que hay que hacer un volumen mínimo efectivo, pues me llega la típica pregunta de, vale, ¿y cómo sé yo qué volumen tengo que hacer? Bueno, pues depende un poco de cada grupo muscular. Por ejemplo, si nos vamos al tema de las piernas, yo en este caso hago un volumen bastante menor que para otros grupos musculares y me va bastante bien. ¿Cuánto es este volumen? Bueno, pues estamos hablando de unas 6-8 series en cada sesión de entrenamiento. También tenemos que tener en cuenta que yo estas series son las series efectivas. Estoy contando solamente estas. No estoy contando ni series de calentamiento, ni series de aproximación, ni llamámoslo como queramos. Estoy contando solamente las series que llevo cerca del fallo, con un peso ya efectivo. Entonces, a partir de aquí, pues son 8 series que cuentan porque son 8 series de calidad. No como esos entrenamientos que vemos que son 25 series, pero realmente efectivas son 4. No, a eso no me refiero. Entonces, yo como digo, para la pierna, pues más o menos nos movemos en torno a las 6-8 series. Luego, si nos vamos al pectoral, pues incluso menos. Yo con 6 series ya es un trabajo suficiente como para seguir progresando. Y de hecho, sé que si meto algo más, bueno, pues me puede ir bien en momentos puntuales, pero por norma general, para este grupo muscular, si meto más de las 10 series en cada sesión, pues a partir de ahí voy decreciendo en el sentido de que quizás me empiezan las pequeñas molestias, quizás no avanzo tan rápido en el peso que muevo, en la progresión en cargas, en todo esto. Por lo tanto, es algo muy individual, pero lo podéis tener en cuenta. Es mejor empezar por un volumen moderadamente bajo que no empezar ya con las 10-12 series en cada sesión de entrenamiento y a partir de ahí ir subiendo, porque entonces nos vamos a quedar muy pillados, o sea, vamos a tener poco margen de maniobra. Entonces, mejor empezar por poco. También está el caso de personas que prefieren hacer una frecuencia 1 y realizan todo el volumen semanal en una sola sesión. Por ejemplo, lo típico, hacemos pectoral y trabajamos el pectoral solamente un día y si lo trabajamos con 16 series, pues 16 series ese día, o 18 o 20. Bueno, es también bastante frecuente ver esto. La espalda lo mismo, la pierna lo mismo. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro con esto? Vale, pues sí, tenemos un montón de agujetas los días siguientes, nos tardamos en recuperar, evidentemente, de todo ese trabajo, pero esto no quiere decir que vayamos a crecer más. Todo lo contrario, o sea, lo que hemos generado es una fatiga mucho mayor,
pero la progresión de cargas a lo largo del tiempo es o la misma o menos. Por lo tanto, a mí me interesa bastante más dar 2 estímulos diferentes a ese grupo muscular y entrenarlo 2 días diferentes, por ejemplo, lunes y sábado. Ya sabéis en ese sentido que yo no me fijo en el esquema clásico de 7 días, sino que yo, por ejemplo, entreno un grupo muscular, voy haciendo luego la siguiente sesión, entre medias va a haber descansos dependiendo de cómo me encuentre, y luego ya vuelvo a realizar ese grupo muscular que habíamos hablado en un principio. Por lo tanto, pueden haber pasado entre medias 4 días, 5 días, 3 días, bueno, dependiendo un poco de cómo haya ido la semana, en cuanto a carga de estrés, descanso, todo eso. Así que, si tuviera que definir cuál es la frecuencia óptima, yo siempre diría que entre 1, 2 o incluso 3, según el músculo y la etapa en la que nos encontremos. La mayor parte del año yo estoy trabajando con una frecuencia en torno a 2-3, pero es cierto que hay grupos musculares que quizás tenemos ciertas molestias en una articulación o lo que sea, y decimos, venga, pues aquí voy a dar un estímulo un poco menor, pero suficiente como para mantener la masa muscular. Entonces pasamos a una frecuencia 1 y el resto de grupos musculares pues los podemos priorizar un poco más. Así que bueno, a la pregunta de cuál es el volumen mínimo efectivo que tienes que hacer para cada grupo muscular, de cómo saberlo y demás, pues sencillamente tenemos que probar. Ya te digo, yo hay grupos a los que les doy 6-8 series en cada sesión y me va fenomenal. Otros como la espalda le puedo meter un poco más y también me va genial. Por supuesto, grupos musculares un poco más pequeños, pues ahí dedico poco trabajo, pero es el suficiente como para que sigan creciendo. Y todo esto sería cuestión de ir probando, de ir adaptándolo, y con el paso del tiempo, con la experiencia, pues vas a tener unas cifras más o menos fijas. Así que bueno, por ahí andaría la cosa. Por supuesto, el hacer todo el volumen semanal en una sola sesión no es algo que suela recomendar, porque al final metemos mucho trabajo que va a generar fatiga, pero que no va a generar estímulo como para crecer de más. O sea, si hacemos 8 series y crecemos X, pues haciendo 20 series seguramente también crezcamos X, o sea, no crezcamos mucho más. Entonces mejor hacer esas 8 y no acumular esa fatiga. Así que nada, lo dicho, hay que probar, hay que experimentar un poco y con el paso del tiempo dar en la clave de cuál es el volumen mínimo efectivo que tenemos que hacer para cada músculo, en nuestro caso en concreto. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos de nuevo mañana. Chao.